Saludos y bendiciones. Estamos nuevamente en esta nueva clase. Espero que los que estáis en el curso os hayáis entendido la dinámica de cómo va funcionando en el Classroom. A mí siempre me dicen que lo digo malamente, pero yo creo que se dice bien, Classroom. Muchos hermanos me sugerían cosas y no descartamos nada de la sugerencia. Es más, si tenéis alguna duda o tenéis algo, es bueno que consultéis privadamente conmigo con mi WhatsApp. Pero en la dinámica del curso y como está elaborado, hay de todo, está completo. Por ejemplo, algunos hermanos me sugerían hacer un grupo de WhatsApp. Si lo veis necesario, lo hacemos, pero hay un tablón de anuncios donde se pueden hacer preguntas, donde se pueden hacer consultas. De hecho, he visto a muchos hermanos que han saludado, otros que han dicho estamos expectantes, deseando empezar, en fin. Hay hermanos que han entendido bien la dinámica. Es importante recordaros, antes de continuar con esta clase, que los vídeos y los tests están disponibles en el apartado trabajo de clase. Cuando entras dentro de lo que es el Classroom, un apartado que pone trabajo de clase. Y ahí tiene todos los vídeos que se van editando y subiendo. Está el vídeo de la introducción, está el vídeo de la clase primera, que hablamos de la alabanza. Entonces es importante que ahí ustedes estéis, miréis el vídeo, escuchéis la clase y también hagáis el test. El test es muy importante hacerlo. Cuando terminas el test, tienes que darle a enviar. Y una vez que da a enviar, cierra, vuelves a entrar otra vez en el test y marcas la casilla entregado. Hay una casilla donde pone entregado, ahí la marca y ya pues con eso sabemos nosotros que lo tenemos, podemos revisarlo, podemos verlo, ver la progresión y todas estas cosas. Creedlo que la dinámica del curso en el Classroom está muy bien elaborada, muy bien hecha. Los hermanos han hecho un trabajo excelente y está completo, pero aún así estamos abiertos a cualquier sugerencia, a lo que ustedes necesitéis y mi teléfono está disponible. Amén. Algunos hermanos me decían, llámame, los he llamado pero no han contestado. Así que yo estoy disponible para que me hagáis consulta en el privado, ¿vale? Hay hermanos que conocéis que tienen mi teléfono si alguien no lo tiene. Si no, creo que está también apuntado, o se apunta por ahí mi teléfono para que me habléis por privado. Hoy vamos a empezar a entrar un poquito más en materia. Para mí la clase de la alabanza fue muy buena. Cuando el Espíritu Santo hace años atrás me ministraba lo que era alabanza, cómo se debía de alabar, los distintos sonidos o formas de ministración de la alabanza, yo agradecía mucho a Dios, sorprendido por todo lo que Dios me mostraba. Tengo que deciros que me siento que a veces hay tanto que a veces parece como que me faltan cosas. Y trato de resumirlo, trato de abarcar todas las áreas, pero es que hay tanto que siempre se me va a escapar algo y posiblemente lo iremos metiendo según el Espíritu nos va dirigiendo, lo vamos insertando por los distintos temas que vamos a tocar. Hoy vamos a hablar de la adoración, y para entender bien la verdadera adoración espiritual, ya que la Escritura dice que el Espíritu Santo, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, tenemos que ir al origen del término, a la raíz etimológica. Cuando yo estudié un módulo que tiene el Instituto ISI, llamado la adoración, usaban para describir lo que es adoración, usaban un término del inglés antiguo, worship, escrito así, separado, worship. Actualmente en inglés es worship.
Worship significa adoración, valorización. Entonces, para que nosotros podamos entender bien el fundamento de lo que es adoración, tenemos que entender que la adoración es valorizar. Una vez que nosotros entendemos que valoramos a Dios en su esencia de lo que hace, y no solamente de lo que hace, yendo un poco más profundo, de lo que Dios es, nuestras vidas, a través de ese entendimiento, comienza a experimentar un cambio. Porque la adoración tiene que transformarnos. Y en ese cambio hay 3 áreas importantes que se transforman en nosotros. La primera es que claudicamos en reconocer, valorizando la grandeza de Dios. La segunda es que confesamos. A lo largo de esta clase vamos a ir haciendo mucho hincapié en estas 3 áreas de transformación en nuestras vidas. Y la tercera es que actuamos. Es decir, cuando decimos reconocemos, es cuando entendemos quién y cómo es Dios. Cuando decimos confesamos, es que realmente comenzamos a declarar y declaramos con peso. Porque hemos entendido, hemos recibido una rema, hay una revelación de quién y cómo es Dios. Por lo tanto, todo lo que hablamos lo hablamos con peso y lo hablamos con experiencia. A eso se le llama impartición. La impartición es cuando usted habla, predica, declara, enseña lo que usted vive. Eso genera un ambiente. Y la tercera es actuar, porque verdaderamente pues comienza a transformar nuestro estilo de vida. Bien, ¿qué tenemos que valorar? Lo primero que debemos es, vamos ahí a la Biblia, vamos ahí a muchos versículos, y tenemos que valorar quién es Dios. Cuando usted valora, usted está en disposición de confesar, de reconocer y de actuar. Según el Salmo 139, versículo del 1 al 15, Él es nuestro creador. Piensa por un momento, esto no es decir, Él me creó. Esto es que has tenido, estamos hablando de valorizar, estamos hablando de adoración, has tenido una experiencia con Dios a solas, donde Dios se te ha mostrado que Él te creó y que creó los cielos, la tierra, el mundo espiritual. En esa experiencia lo entiendes, reconoces y valorizas. En esa experiencia hablas de cómo Dios crea. Y en esa experiencia se transforma de tal manera que sabes que si naciste, que tu fuente es Dios, se transforma tu estilo de vida en base a vivir conforme Dios te diseñó, porque Él te creó. Voy a ir ahora más rápido, dicho esto, ¿vale? Según el Salmo 46, tenemos que experimentar, no solamente entender de forma cognitiva o mental, sino experimentar que Él es nuestro fuerte refugio. El Salmo 47 entenderemos que Él es el Rey justo. Mateo 6:32 nos dice que Él es nuestro Padre. Ahí ya rompemos en esa experiencia de entender que Él es tu Padre. Se te rompen todos los esquemas y se te caen todos los esquemas. Hay un espíritu de orfandad que muere en esa experiencia. El sentirte solo, el sentirte desprotegido, eso cae, muere en esa experiencia. Porque adorar es experimentar, es tener una rema, una revelación. Y cuando experimentas la paternidad de Dios, ahí se te rompe todo. Salmo 92, entender que Él es el Olam, el eterno. Y ahí, bueno, te sales del crono y empiezas a experimentar lo que se experimenta en la eternidad. Hablaremos mucho de esto. Salmo 102, 25 al 27, Él es incambiable. Esto es una doctrina muy importante, que es la inmutabilidad de Dios. Jeremías 32, 17 es omnipotente, donde experimentarás no limitaciones.
Te sentirás ilimitado cuando experimentas esto. Salmo 139 del 1 al 6, omnisciente. Jeremías 10, 12, Él es sabio. Esto es por decir algo, por resumir algo acerca de quién es Dios, experimentar todo esto, tener una rema de todo esto. ¿Cómo es Dios? El Salmo 145 nos muestra en cada uno de sus versículos cómo es Dios. Salmo 145 es magistral. Él se preocupa por mí. Experimentar esto no es saberlo, no es leerlo, no es que te lo digan, es experimentarlo a solas con Dios. Ya estamos entrando en lo que es adoración. Él desea ayudarme, suple mi necesidad, me perdona. Él está siempre, escucha esto, Salmo 145, disponible, siempre está disponible. Es paciente conmigo. Caemos, metemos la pata, erramos una y otra vez, siempre disponible. Él desea, qué bueno, que seamos felices. Cuando experimenta esto, aquí tienes una liberación impresionante. Cuando entiendes que el deseo de Dios es que seas feliz. Todas las depresiones, todos los cacaos mentales, todo eso en esa experiencia se rompen y se van al momento. Es una experiencia liberadora. Siempre está conmigo. Os cuento que una vez, después de muchos años de evangelio, he ministrado muchas cosas. Hemos ministrado guerra espiritual, hemos ministrado personas que han estado poseídas por demonios. Lo hemos enfrentado, hemos liberado, no hemos tenido miedo. Pero una vez estaba yo aquí en la iglesia solo y tuve una experiencia que me asustó. Estaba yo solo en la iglesia, estaba meditando lo que iba a predicar y tenía puesto la megafonía, estábamos escuchando adoración de Marcos Brunet y de pronto escucho que una voz muy fuerte como si sonara a través de un micro. Y en ese momento, pues yo no hice caso, pero al rato otra vez lo escuché, muy nítida, muy clara, audible a mi oído. Desafiante. Y noté que salió por los altavoces. Me dio un miedo. Me levanté, me fui a la calle, justo venía mi Noemi y le dije, déjame que yo te aparco el coche. Y me salí de ahí. En ese temor, el Espíritu Santo me habla y me dice, si tú has experimentado guerra espiritual cuerpo a cuerpo, donde has enfrentado demonios, el miedo ha sido un momento en el que has olvidado que yo siempre estoy presente contigo. Y en ese momento, pues tuve que arrepentirme, tuve que pedir perdón a Dios y tuve que decir, jamás volveré a olvidarme, porque eso tú ya me lo has mostrado en intimidad, que siempre estás conmigo. Es bueno, Dios es bueno, el Salmo 145. Él es justo, experimentar la justicia de Dios. ¿Sabes qué? Mira, cuando tenemos experiencias con personas que nos tratan injustamente y te entra un deseo de venganza y de poner las cosas en su sitio, la venganza es mía, dice el Señor. Tener la rema, la revelación y responder en adoración a esa revelación de que Él es justo, te va a tranquilizar. Va transformando tu vida. Es amoroso, misericordioso. Cuando experimentamos todo esto que nos muestra el Salmo 145 de cómo es Dios, comprende que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Porque te estoy hablando de experiencia. Experimentas, sabes y comprendes que Dios desea más estar cerca de nosotros que nosotros cerca de Él. Por lo tanto, hay transformación en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, confesamos, reconocemos, no hablamos de lo que no vivimos, hablamos de lo que vivimos, lo que experimentamos, y eso es impartición y cambia nuestro estilo de vida. Un poquito más rápido, vamos un poquito más rápido. Según Isaías 57, 20 al 21, el hombre, cuando decimos hombre decimos
humanidad. Hombre, mujer que no adora, vive sin paz. Según Hechos 28, 26 al 27, el hombre o la mujer que no adora está carente de verdadero entendimiento. Jeremías 17, 9, el hombre o la mujer que no adora tiene un corazón engañoso. Romanos capítulo 3, versículo 13 al 12, capítulo 3, versículo 12 al 23. El hombre que no adora cae en pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1. El hombre o la mujer que no adora está sujeto a muerte eterna. Esto es separación de Dios. Hay falta de intimidad con Dios. Según Romanos capítulo 5, versículo 1, las personas que adoran se llenan en su estilo de vida de paz. Juan capítulo 10, versículo de 2 al 15, están seguros de reconocer la voz de Dios. Segunda de Corintios 1:12, cambia su estilo de vida, por lo tanto son personas honestas, sinceras. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, Santiago 3, 17 al 18, las personas que adoran a Dios están libres de pecado, porque es la capacidad de respuesta. ¿Por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Por su capacidad de respuesta. Solamente una vez retuvo David su pecado durante 4 años. Su capacidad de respuesta les llevó a tener el corazón conforme al corazón de Dios. Y en esos 4 años él llegó a escribir: mis huesos se han carcomido. Según Juan capítulo 3, versículo 36, el hombre o la mujer que adora posee la vida eterna. Por eso, llegado a este momento y habiendo adquirido un conocimiento de estos versículos que hemos leído, podemos sacar conclusiones muy importantes. Mientras que la alabanza se expresa por el agradecimiento, la adoración transforma el corazón de las personas. Entonces, una persona que tenga muchos años de evangelio y que no haya sido transformado y que no vaya experimentando cambios en su vida, son personas, lamentablemente, tenemos que decir, y con toda autoridad, que no han experimentado cambio porque no han conocido la adoración espiritual. Vamos a ver hoy cosas importantes del porqué, ¿vale? En agradecimiento pueden alabar y sentirse emocionados, pero la adoración es la respuesta a una revelación, por lo tanto la adoración tiene que tener transformación en el corazón humano. Amén. Puede que hayamos creído estar adorando a Dios sin ser transformado, por supuesto. Si no estás transformado, no va cambiando. Si hay actitudes tan incorrectas que no se van cambiando, que no pasan por lo que yo llamo el filtro de la presencia de Dios, y no hay un cambio, no hay una transformación, has podido alabar, has podido festejar, has podido tener un corazón muy honesto en agradecimiento, pero adoración es revelación. Es la respuesta a una revelación, y eso sí o sí provoca transformación. Por eso la alabanza se origina en el alma desde la tierra hacia el cielo, pero la adoración se origina en el espíritu y tiene un origen celestial con una impartición sobre la tierra. Espero que eso se haya entendido. Adorando en espíritu y en verdad. Mire qué cosa. El texto de los más famosos que se usa para esto, de hecho en los grandes libros hay libros muy importantes y muy buenos de adoración, pues todos usan el texto magistral de Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay una gran diferencia entre que Dios busca adoradores a entender que Dios busca adoración. Este versículo no está diciendo que Dios busca adoración. Dios no busca que lo valores.
Dios no busca sentirse, permitidme esta expresión, ¿vale? Sentir satisfecho su ego para que haya mucha gente que le estén diciendo lo bueno que es continuamente. Dios no busca eso. Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Luzbel buscó adoración y cayó de su posición, porque él buscaba la exaltación de su propio ego. Dios no busca, esto es algo que tenemos que tener muy presente, no busca adoración, Dios busca adoradores. Y al buscar adoradores está buscando que las personas encuentren su verdadero diseño para que puedan responder a su verdadero propósito. Te lo explico en medio minuto. El diseño es cómo Dios te formó. De esto tenemos que hablar mucho más adelante. Es cómo te diseñó, cómo te hizo. El propósito es la función o la respuesta funcional a ese diseño. Entonces muchas veces decimos Dios nos creó para gobernar, y es cierto, es correcto, pero no podemos gobernar si primeramente no respondemos al diseño, y el diseño es de adoradores. Es un diseño donde respondemos de ADN a ADN, valga la expresión, donde hay una, algunos le llaman la universalidad de la adoración. Nos sentimos atraídos, sí o sí, en todo momento nos sentimos atraídos por Dios. Por eso una de las adoraciones que claudicamos mucho, que tiene muchos años, que es antigua, es Atrae mi corazón, porque habla de la universalidad de la adoración. Tarde o temprano toda persona se siente atraído o atraída por Dios. Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Dios se muestra en medio de esa búsqueda para que nosotros podamos responder. Sería ilógico que Dios esté buscando adoradores y que no se muestre, porque la adoración es la respuesta a lo que Él muestra. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios se muestra. Dios está dispuesto a mostrarse. Amén. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: todo fue creado por la voluntad de Dios y para Dios. Refiriéndose a el término para Dios, hay una versión en la Biblia que traduce para el beneplácito de Dios. Y aquí entramos en una descripción esencial de lo que es adoración en espíritu y en verdad. El beneplácito, darle, valga la expresión, placer a Dios. Es decir, Dios no se va a sentir más satisfecho que ver cómo un hijo o una hija es transformado a través de lo que Él va mostrando. Romanos 1:20, Dios hace o se muestra, se revela a través de la creación. Se está mostrando en 2 de Timoteo 3:16 a través de la Escritura, en Romanos 8:16 a través de su Espíritu, en Juan 1:17-18 se muestra a través de su Hijo. Fíjate que voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y voy a hablar de lo que yo pude entender, cómo Dios me habló acerca de la Trinidad. Cuando estaba estudiando teología propia acerca de la Trinidad, a mí se me hacía muy difícil entender que había un Dios en tres personas, que cada una de las personas eran diferentes y que la esencia era una sola. Entonces poníamos ejemplos, buscábamos ejemplos, y todos los más grandes teólogos concuerdan en que el ejemplo de una fruta con las tres partes y toda completa, la cáscara, lo que comemos y el jugo que desprende el zumo que desprende la fruta, cada una de esas tres partes es una de las tres personas y la fruta entera es Dios. No sirve, porque cuando profundizas en lo que es teología propia, la doctrina de la Trinidad, entiendes que el Padre es todo Dios, el Hijo es todo Dios y el Espíritu Santo es todo Dios. Entonces no es una parte y con esas tres partes formas a un Dios. No.
Entonces el Espíritu Santo me explicaba, yo le decía, tú me tienes que explicar esto porque me está volviendo loco, no lo entiendo. Si tú eres todo Dios, el Hijo es todo Dios y el Padre es todo Dios, como que son tres personas diferentes. Entonces Dios me habló de una figura de dicción que se usa mucho en la Biblia, que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo es una figura humana para explicar algo divino. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de antropomorfismo. Estamos hablando, un padre son figuras antropomórficas, figuras humanas que queremos explicar esa esencia de lo que es la triunidad. Pero Dios me dice, salte por un momento del antropomorfismo y vete a entender lo que es primera, segunda y tercera persona de la triunidad. Y me lleva a Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces yo digo, bueno, ¿qué quiere decir esto? El verbo es palabra. Palabra es expresión del pensamiento. Y me surge por dirección del Espíritu Santo una pregunta. ¿Por qué se tiene que encarnar, dejando los antropomorfismos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué se tiene que encarnar la segunda persona de la Trinidad y no se encarna la primera o la tercera, el Espíritu Santo? Y ahí es donde me viene la revelación. Yo respondí en adoración. Y es que, según Juan 1.1 en adelante, el verbo quiere decir palabra y palabra quiere decir expresión del pensamiento. Por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, es la expresión que tiene vida propia de la mente de Dios. Cuando hemos visto aquí que tiene que hacerse hombre, ¿quién mejor para expresar todo lo que Dios es que su mente con vida propia? Señor, ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la forma de amar, actuar, obrar, pero sobre todo amar, la forma de conectar en amor con los hombres, con su creación de Dios. Entonces yo entiendo que el Hijo, conforme hemos leído, Dios se revela a través de su Hijo. El Hijo es la expresión del Padre, nos saca la interpretación de Dios y la expone a todo aquel que en Él crea para que no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, el Hijo hace la exégesis, saca la interpretación. Y el Espíritu Santo nos hace la exégesis, que es una palabra muy parecida, pero que significa lo contrario. Mientras que exégesis es que nos saca la interpretación de lo que es Dios, exégesis es que el Espíritu Santo nos mete dentro del corazón de Dios. Esto es esencia para entender la adoración. Entonces, esto es esencia de adoración. Es decir, que el Hijo nos muestra a Dios, el Espíritu Santo nos toma de la mano en adoración cuando respondemos en adoración y nos lleva al corazón de Dios. Es intimidad, intimidad en dentro. Dios quiere que nos descubramos delante de Él, pero Él también se descubre delante de nosotros. Adoración no tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu. ¿Qué busca Dios? Adoradores que adoren en espíritu, no es alma. En la alabanza es la actitud almática de agradecimiento, reconocimiento. La adoración es la respuesta en el espíritu de lo que de la revelación que hemos recibido. Mira, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Lo voy a dejar hasta aquí porque hay una última palabra que culmina el versículo. Fíjate que Job, imagínate la ruina que le ha venido a Job. Ha perdido todo lo que tenía, su posición, su enfermedad, pero lo más duro es que ha perdido a sus hijos. Cuando él dice que se levanta, que rasga ante la información que le va dando, rasga sus vestidos, rasura su cabeza y se postra en tierra, él lo que estaba haciendo era llorar, vestirse de luto. Eso era el cubrirse la cabeza de cilicio, era el luto que ellos utilizaban, ¿vale?
Pero el versículo termina diciendo, se postró en tierra y adoró. Fíjate lo que le viene a Job, la noticia que está recibiendo. Le viene la noticia de que ha perdido todo, que se han muerto sus hijos, y la reacción de Job es vestirse de luto, está llorando, pero no deja de adorar. ¿Qué ganas podía tener Job de adorar? ¿Piensas que podría exaltar a Dios? Grandes son tus maravillas cuando acaba de perder a sus hijos. ¿Podría Job decir, gracias porque tú nos proteges cuando acaba de perder a sus hijos? Sin embargo, dice la Escritura que adoró. ¿Por qué? Porque la máxima expresión de la adoración es el amor. Y lo que Job hizo fue, a pesar de las noticias y a pesar de no tener ganas de decir que Dios era grande, mostrar el amor que sentía por Dios. Porque la adoración no puede estar vinculada a las circunstancias. Él tuvo revelación. Él sabía quién era Dios. Y aún en medio de su grande ruina, respondió amándole. Segunda de Samuel 12:20, David está experimentando algo similar, no de tanta, no tan fuerte, pero algo similar. Dice entonces David, se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Esto es cuando se entera de que su hijo ha muerto. Por un tiempo estuvo moribundo, él estuvo llorando, rompiendo sus mantos, pero cuando el hijo muere, dice que cambió su ropa, entró en la casa de Jehová y adoró. Por 7 días estuvo acostado en el suelo, pero el 7º día, cuando ya su hijo, él posiblemente estuvo intercediendo por la sanidad de su hijo, pero al 7º día, cuando el hijo muere, su reacción y su respuesta fue adorar, porque la adoración cambia la perspectiva, por eso que necesitamos, cambia la forma de ver las cosas. La adoración es responder en amor a Dios a pesar de, y te conecta con lo que Dios ve. Uy, qué bonito está eso. Cuando adoras, a pesar de las circunstancias que estés viviendo, te conectas con lo que Dios ve, de manera que ves lo que Dios ve. Entonces es cuando comienzas a experimentar adoración en espíritu y en verdad. La adoración te va a cambiar, te tiene que transformar. Si no, no estás adorando. No adoramos. Si no hay transformación, no adoramos. Podemos hablar cosas muy bonitas de adoración, pero si no cambiamos, no hay adoración. La adoración transforma. La adoración transforma el corazón. Amén. Mira lo que pasa aquí. Isaías 6. Isaías es un profeta que ha tenido, los profetas están entrenados a escuchar la voz de Dios y hay distintos niveles y dimensiones proféticas. Isaías es un hombre que oye a Dios, pero que no ha experimentado a Dios en la intimidad hasta el capítulo 6. Vamos ahí a la Biblia y vamos a explicar bien esto. Isaías es un hombre que oye a Dios, entiende lo que ocurre en el mundo espiritual, pero lo entiende desde una perspectiva en el nivel y la dimensión en la que está viviendo. Si miras los capítulos desde el 1 hasta el 6 de Isaías, él está profetizando realidades, son realidades del mundo espiritual. En el capítulo 1 profetiza sobre la acusación de Dios sobre Judá, por el pecado que Judá estaba practicando de idolatría. En el capítulo 2:6 habla de la humildad necesaria en el día de Jehová. Tienen que ser humildes, tienen que arrepentirse. En el capítulo 3 profetiza de la desintegración nacional de Jerusalén y Judá debido al pecado. En el capítulo 3, versículo 16, profetiza condenación
de las mujeres altivas de Sión. Capítulo 5, versículo 8. Hay 6 ay sobre Israel y su infidelidad. Ay de los ávaros. Está hablando a Israel. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos, en su propia opinión, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno dicen malo. Versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Por ahora, la profecía de Isaías es de Dios, pero desde una perspectiva. Él tiene que conocer otras dimensiones, y esas dimensiones se conoce a través de adoración en espíritu y en verdad. Por eso, aunque él no ha llegado a otras dimensiones, lo que está profetizando es de Dios, pero siempre trae condenación, que es la realidad. Hay pecado en Judá, hay pecado en Israel, condenación. Hay de Israel, hay de las mujeres altivas de Sión. Está profetizando desde una perspectiva. En el capítulo 6 de Isaías, Isaías tiene un encuentro con Dios. En el versículo 1 dice: vi yo al que estaba sentado en el trono alto y sublime. Aquí ya se le cambia la perspectiva a Isaías. Aquí comienza a ver algo diferente. Me llama mucho la atención, el otro día me recordaban algo que yo ministré en una palabra hace muchísimos años, que hace mucho énfasis Isaías en que las faldas del rey, del que estaba sentado en el trono, llegaban al umbral del templo. Había una costumbre en los reyes de aquella época, y es que cuando ellos conquistaban, quebrando un reino, tomaban del manto del rey que había sido derrotado, cortaban un trozo del manto y se lo cosían en su manto real. De manera que un rey, cuando se le veían muchos retazos de otros mantos reales, lo que estaba era exhibir las victorias que había tenido. Entonces, un manto real con muchos trozos de mantos de otros reyes, pues mostraba su poder, mostraba sus victorias, mostraba las conquistas que había tenido. Isaías hace mucho hincapié porque él está entrando de una dimensión profética a una dimensión de intimidad, y hace hincapié en que ve el manto del rey caer sobre el umbral. ¿Qué vería Isaías en el manto del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Si estaban acostumbrados a ver cómo los reyes exhibían sus victorias con los trozos de retazos de manto, ¿qué podía ver Isaías en el manto real? Una sola victoria, porque esto es profético. Él vio una sola victoria, y era la victoria de Cristo profetizada en la cruz del Calvario. Por eso, a partir de ahí, comienza, él tiene la experiencia donde lo sobrenatural interactúa con lo natural, entra en la intimidad, ve la victoria ya marcada, reflejada en el manto real del que está sentado en el trono. La casa se llenó de humo de tal manera que los quiciales de las puertas se estremecieron, es decir, hubo una impartición de la gloria eterna sobre el tiempo cronos, se insertó, la eternidad invadió el crono, de tal manera que los quiciales de las puertas, que eran físicas, se estremecieron. Hubo un cambio muy poderoso. Y a partir de ahí, su profecía cambia. Te lo leo rápido. A partir de ahí, ya no está hablando de condenación y juicio. Capítulo 9, versículo 6. Ve lo que había en el manto profetizado. Un niño nos es nacido y nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Capítulo 11, tenemos una palabra profética en la que Cristo restaura el reino davídico. Ahí está hablando del tabernáculo caído de David, adoración profética y espiritual. Capítulo 12 habla sobre la acción de gracias en el reino, conectando con lo que es expresión de la alabanza.
Capítulo 13 habla sobre cómo Jehová convoca un ejército atacante. Ya no está hablando de un ejército de Israel o Judá derrotado. Ahora está hablando de un ejército atacante. Capítulo 14 habla sobre el gozo de Israel por la derrota de Babilonia. 14:24, el juicio es para los enemigos. Aquí en este caso está profetizando contra Siria, no contra Judá ni contra Israel. Capítulo 15, juicio sobre Moab. Capítulo 18, todos los hay que habló antes contra las mujeres de Sión, contra Israel, ahora se vuelven contra Etiopía. No sé si notas la diferencia en la forma de profetizar. No estoy diciendo que lo que profetizó hasta el capítulo 6 no era de Dios, era de Dios, pero tenía una perspectiva de lo espiritual que le faltaba conocer a Dios en la intimidad, porque conocer a Dios en la intimidad es tener una revelación no de lo que ocurre en el pueblo, que eso es importante y es bueno en cierta dimensión o en cierto nivel, es tener una revelación de la persona de Dios. Y en esa respuesta a la revelación de la persona de Dios, tus ojos se conectan con lo que Dios ve. Es uno de los beneficios importantes de la adoración. Amén. Vamos a leer ahora Daniel capítulo 3, versículo 3 al 5. Aquí vamos a descubrir ahora algunos términos que nos van a ayudar a entender lo que es adoración en espíritu y en verdad, ¿vale? Los términos en el texto original nos da la connotación de la verdadera adoración en espíritu y en verdad. En Daniel capítulo 3, versículos 3-5 dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿De qué está hablando? Está hablando de adoración. ¿Pero es adoración en espíritu y en verdad? No. Aquí el término es segab. Y segab significa postrarse o inclinarse por intimidación a una circunstancia. En este caso, Nabucodonosor intimida al pueblo que está cautivo a adorar, y por intimidación ellos tenían que responder postrándose y adorándose. Si te das cuenta, toda adoración que hayamos tratado de hacer o llevar a cabo por intimidación no es adoración en espíritu y en verdad. Si te intimidó el sistema, si te intimidó el problema que estás viviendo, es adoración segab. Te intimidó la circunstancia y te movió a postrarte. En 2 de Samuel capítulo 1 versículo 2 dice: al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Aquí el término es en hebreo yipol, el que se utiliza en el texto original. Y el término yipol es postrarse en adoración, en arrepentimiento por miedo a ocurrir, a las consecuencias que pueda tener. Fíjate que este hombre era el joven que vio morir a Saúl, cómo se echó sobre su propia espada, y él cambia la versión. Él dice: yo lo maté. ¿Por qué? Porque de esta forma él lo que estaba intentando era ganarse el favor del rey. Entonces Yipol, en la esencia de Yipol, es un arrepentimiento para ganarte el favor del rey. No podemos ganarnos el favor del rey con nuestras acciones. Simplemente tenemos que amarle. Cuando intentamos ganarnos a Dios con nuestra forma
de adorar, nuestras acciones, nuestro ministerio, lo que hemos hecho, sacamos el currículum, adoración Jipol. Esa no es adoración en espíritu y en verdad. Segunda de Samuel 19:18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer a lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado del Jordán. Aquí la palabra original para postrarse, dice que se postró delante del rey, es napal. Y napal significa me postro porque tengo miedo a la autoridad. Es parecido a Segab, pero tiene un poco más de peso. Es postrarse, napal es postrarse exclusivamente por tener un buen trato. Es como querer comprar a Dios, negociar a Dios. La adoración no puede ser negociable. No podemos decir, te voy a adorar para conseguir esto, te voy a adorar para que me des finanzas, te voy a adorar. No negocies tu adoración. La adoración es expresión de amor como Job, pase lo que pase. Aquí, mira, vamos a encontrar un momento donde vamos a ver un término que nos va a ayudar a entender bien, y es el término Sahat. No encuentro aquí el versículo, ya se me ha perdido, que esto me suele ocurrir muchas veces, pero aquí, en Génesis 22:5, cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, dice, entonces dijo Abraham a su siervo, está a punto de subir al monte Moriah, posiblemente está en la llanura del valle Cedrón, y le dice a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. La palabra aquí es Sahat. Sahat no es miedo a la represalia. Esta palabra cumple las más amplias expectativas de lo que es adoración en espíritu y en verdad. Significa hacer reverencia postrado en adoración como un acto voluntario de puro amor. Es importantísimo entender que la adoración en espíritu y en verdad es respuesta a lo que se te revela, pero responder en amor, a pesar de lo que estemos viviendo. Por eso los adoradores que entienden la adoración en espíritu y en verdad, adoración Sahat, no se intimidan por las circunstancias, siguen adorando, no tratan de negociar su adoración, ni tampoco tratan de buscar el favor del rey. Ellos aman la persona de Dios por encima de las bendiciones. Es adoración Sahat, adoración en espíritu y en verdad. Hasta aquí este tiempo. La próxima semana vamos a hablar de adoración en espíritu y en verdad con una mayor profundidad, y nos desviamos un poquito, valga la expresión, para profundizar en lo que es adoración profética. Vamos a descubrir cosas importantes sobre lo que es adoración profética. Animaros a que veáis este vídeo en tablón de anuncios. Amén. A que hagáis el test que se subirá también en trabajos de clase, y que comentéis, hagáis preguntas en ese tablón de anuncios donde podamos leer, podamos revisar y podamos contestar. Y nuevamente os digo, estoy a vuestra disposición. Mi teléfono es 2400, no, es broma. Mi teléfono es 6, eso lo cantaba la chiqui. Mi teléfono es 637 59 15 46. Ahí os sale abajo, ¿vale? Por lo tanto, os animo que también me habléis, me preguntéis. Si no puedo llamar en ese momento es porque estoy conduciendo o estoy ocupado, pero mandáis un WhatsApp y os llamo, os devuelvo la llamada, como le he hecho al pastor Fermín, que le he devuelto la llamada. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Un besito y hasta la próxima.